Hasta ahora simplemente hemos creado toda la estructura que tiene que ver con la clase abstracta, pero todavía necesitamos ir construyendo todo lo que tiene que ver con el resto de los elementos para poder hacer la cadena de conexión de forma adecuada. El siguiente paso en este caso va a ser crear lo que sería un método o una clase que sea específicamente para SQL Server y que herede todos los métodos de nuestro GDatos Abstract. Por lo tanto, vamos a crear una nueva clase. Vamos a agregar una nueva clase. Esta clase la vamos a llamar SQL Server y va a ser un GDatos. Esta clase tiene que ser de carácter pública. Obviamente va a ser instanciable, por lo tanto, simple y sencillamente le vamos a decir que va a heredar todos sus métodos a partir de GDatos Abstract. Automáticamente él me manda un error y me dice que SQL Server GDatos no ha implementado el miembro abstracto heredado y me dice cuáles son los miembros abstractos que necesito sobreescribir. Por lo tanto, me dice que son el comando SQL, el crear Data Adapter SQL y crear conexión. En este caso, pues sería la conexión de SQL. Si retornamos a GDatos, recordemos que aquí tenemos un IDB Connection. Sin embargo, esta propiedad no puede ser abstracta porque no es un método que pueda ser sobrescrito. Sin embargo, esta propiedad se va a convertir o se va a transformar en diferentes elementos en dependencia de lo que vayamos construyendo. Entonces, lo primero que debemos de definir es un constructor para esta clase. Y nos interesa que al momento que se ejecute el constructor, nos inicialice lo que sería nuestra SQL Connection. Lo primero que debemos de definir es que SQL Con es un IDB Connection y por lo tanto debe reasignársele un valor IDB Connection. En este caso, IDB Connection, GDatos Abstract.crear conexión. Sin embargo, crear conexión es uno de los miembros que debo de sobreescribir para que sea totalmente polimórfico. Por lo tanto, simple y sencillamente vamos a crear el método crear conexión. Al crear el método override crear conexión, vamos a tener lo siguiente. Estamos protegiendo, estamos utilizando el método protegido override, que es del tipo IDP connection, y le vamos a decir que cree una conexión y en este caso va a recibir como parámetro una cadena de conexión que se le tiene que pasar por medio del constructor y por último va a retornar una SQL connection. Esto nos garantizará que SQL MCON, cuando se haga uso de la instancia de SQL Server GDatos, sea una cadena de conexión del tipo SQL Server. Aquí nos está dando un pequeño error porque SQL Connection no está utilizado dentro del espacio de nombre y simplemente tenemos que darle using system data.sql client. Y listo, ya lo tenemos agregado. Asimismo, IDP Connection requiere de hacer uso del using system data. Y listo, ahora ya lo tenemos. Tenemos el primer miembro sobrescrito. Si yo señalo SQL Server, ahora me dice que existen solo dos miembros más. La lógica es la misma. Simple y sencillamente vamos a copiar. Esta clase es bien simple. Vamos a copiar comando SQL que debería recibir una cadena string y una IDB connection y debería retornar un SQL command. Y ahí lo tenemos. Me retorna un SQL command con creado a partir de la instancia o la ejecución de crear conexión. Algo importante es que realmente este IDB connection recibe como parámetro la conexión es una IDB connection. Por lo tanto, no debería ser capaz de ejecutarse dentro de un SQL command. De hecho, si yo quito esto, él me va a dar error.
porque me va a dar el mismo error que había mencionado anteriormente, que es que un DB connection no puede ser convertido directamente a una SQL connection. Sin embargo, por medio del método cast de C#, yo le puedo decir a este método de que realmente la conexión es una SQL connection. Si yo estuviera, por ejemplo, en una clase llamada Oracle Server GDatos, realmente no debería castear a una SQL connection, sino que debería castear a otro tipo de conexión. Dicho esto, básicamente solo tendríamos que entender de que cuando yo creo un comando SQL o ejecuto el método command SQL, lo que él me va a retornar es un SQL command siempre y cuando sea esta instancia. Igualmente pasa lo mismo con el iDataAdapter, que es crear DataAdapter SQL. Recibe la conexión, recibe el comando, crea, en este caso, un SQL DataAdapter que manda a llamar al método command y le dice específicamente que es un SQL command lo que está retornando y envía como parámetro lo que sería la conexión y retorna el DataAdapter. Con esto he declarado la instancia de SQL Server GDatos que por medio del polimorfismo tiene incluido todos los métodos que tiene la clase abstracta GDatos, obviamente polimorfismo y herencia. Ahí tendríamos a disposición los métodos de convertir, getItem, de takeList, de traer datos SQL, y adicional a esto permite a la interfaz, en este caso a estos métodos, saber qué tipo de conexión va a ejecutar en dependencia de la instancia que lo esté declarando. En este caso, una SQL Server GDatos. Ahora solo nos restaría agregar lo que sería todo lo referente a la cadena de conexión. Eso lo vamos a hacer en una nueva clase. Vamos a agregar una nueva clase. En este caso le vamos a decir que va a ser una SQL Add Connection, o ese es el nombre que le voy a poner yo. Y esta clase, pues simple y sencillamente tendrá las siguientes características. Lo primero que vamos a crear acá es colocarle el acceso público. Luego de esto vamos a definir una cadena de conexión. En este caso le vamos a decir static string. Le vamos a llamar user SQL connection. Esto es pues solamente para mantener el valor guardado al momento que ejecutemos este método. Luego, esta clase es la que va a mantener o la que va a tener la instancia que vamos a utilizar de SQL Server GDatos. Si nosotros deseáramos tener diferentes instancias, unas destinadas para diferentes propósitos, por ejemplo, si yo fuera a iniciar sesión en diferentes bases de datos, yo podría aquí desde esta clase crear diferentes instancias y cada una de ellas destinada a un origen de datos diferente. En este caso, solamente me interesa mantener lo que sería la instancia de SQL Server GDatos, la cual va a ser del tipo estática para que una vez declarada no necesite yo estarla cambiando a cada momento. Y por último vamos a crear un método llamado iniciar conexión. Este método sería básicamente el método que me permitiría a mí iniciar sesión con usuario y contraseña. La ventaja de este método es que puedo hacer dos cosas. Puedo tener inicios de sesión basado en usuario y contraseña de aplicación. Por ejemplo, yo declaro una aplicación de usuario y contraseña con inicio de sesión práctico, o incluso podría simple y sencillamente, gracias a algún logueo de registro acá, utilizar usuarios de SQL Server, de inicio de sesión SQL Server
para cada usuario que quiera iniciar dentro de la aplicación. Por ejemplo, si yo me voy a loguear con el usuario SA dentro de esta app, yo perfectamente podría, por medio en el sistema, conectarme directamente desde el sistema a la aplicación con el usuario SA utilizando algún formulario de registro dentro de la app. Obviamente esto ya depende mucho del tipo de requerimiento que queramos utilizar dentro de la app, manejo de roles y usuario y todo eso. Si queremos que toda esa responsabilidad caiga sobre el servidor de SQL Server, o queremos restringir por medio de la aplicación directamente. Yo prefiero normalmente utilizar el inicio de sesión de SQL Server porque me permite más libertad y flexibilidad dentro de la app. Por lo tanto, aquí este método utilizaría el usuario y la contraseña, y obviamente vamos a crear un try catch. Luego de este try catch, pues vamos a decirle a este método que me retorne true si todo fue correcto. Y por último, pues vamos a declarar lo que sería nuestra cadena de conexión. Entonces, lo primero, vamos a decirle que nuestra cadena de conexión, vamos a hacer esto un poquito para acá, solo para que lo veamos. Nuestra cadena de conexión va a ser data. Vamos a utilizar nuestro servidor. En este caso estoy utilizando un servidor local con una instancia de SQL Server Express. Voy a iniciar catálogo, y en este caso pues vamos a utilizar una base de datos específica que ya tengo diseñada por acá. Vamos a decirle acá a este método, vamos a ver, mientras carga eso, vamos a ver la base de datos. Y luego de esto, el usuario y la contraseña, que en este caso yo reciba como parámetro del método de inicio de sesión. Vamos a agregar acá. La base de datos que vamos a estar utilizando va a ser SNIBD. Esta que tenemos acá. Aquí ya tengo toda la estructura hecha de la base de datos. Tiene muchas tablas, pero la ventaja de esta base de datos es que la tengo dividida en diversos esquemas. Entonces, por ejemplo, puedo utilizar un esquema de eventos, un esquema de proyectos, que son esquemas más pequeños, ¿verdad? Y se basan directamente en pocas tablas. A pesar de que la base de datos es grande, cada uno de los esquemas tiene su propia lógica específica. Entonces, vámonos para acá y le vamos a decir que el catálogo va a ser SNIBD. El user ID, pues ya sabemos cómo hacer, el usuario y la contraseña. Y por último, en este caso, pues lo que haremos es decirle que vamos a crear inicializar lo que sería la instancia de nuestra variable SQLM, que en este caso sería esta. SQLM va a ser igual a una nueva SQL Server GDatos con el constructor que recibe como parámetro la cadena de conexión, que en este caso sería user SQL connection, y automáticamente esta desencadenaría todo el método y toda la sesión de la aplicación, y podremos ya conectarnos y hacer uso de todos los métodos que este usuario nos permita, obviamente dentro de las tareas de la base de datos específica que tenemos acá.